La siguiente presentación corre a cargo de la doctora Aida Jiménez Corona, que trabaja desde la iniciativa privada como desde la Secretaría de Salud en estudios poblacionales en salud visual en México. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Enrique Graue Vigers y doctor Enrique Graue Hernández. Voy a tener el placer de compartirles información acerca de los principales estudios a nivel poblacional que se han hecho en México sobre salud visual. Esta es la lista de los estudios, voy a ser muy breve en ese sentido, pero sí quiero comentarles que antes de cada estudio les voy a poner el contexto general de acuerdo con la información de INEGI para que veamos las implicaciones que pueden tener los resultados de estos estudios. El primer estudio es un estudio que llevamos a cabo en la Fundación, que se hizo en la Ciudad de México y Estado de México. Los dos son estudios de base poblacional. Y aquí sí es muy importante mencionar que, de acuerdo con los datos del INEGI, la discapacidad visual en general, cualquier tipo, representa el 18% en la población mexicana y de la discapacidad, la visual, representa en esta población el 58%. Derivado de esto, en la Ciudad de México, nosotros evaluamos a 1,527 personas de 50 años de edad y más e identificamos una prevalencia de discapacidad visual del 22%, y es muy importante mencionar que la prevalencia de ceguera en esta población fue de 2,4%. Las principales causas, como todos saben, fue catarata con un 36%, retinopatía diabética con 23%, y algo muy importante es que la prevalencia de glaucoma fue de 12,7%. También el mismo estudio con la misma metodología, también un estudio de base poblacional, hicimos en el Estado de México, donde, como ustedes pueden ver, el 62% del total de la discapacidad en este estado está representado o es debido por la discapacidad visual. Entonces, en este mismo lugar, la prevalencia de discapacidad fue muy similar a la de la Ciudad de México, 22%, pero tenemos una prevalencia de ceguera ligeramente más alta, de 2,8%. Y aquí, si bien el glaucoma tiene una prevalencia más baja comparado con la Ciudad de México, también es una prevalencia considerable del 10%. Y la catarata representó el 32%, mientras que la retinopatía diabética y edema macular diabético representaron el 28% y 18% respectivamente. Otro estudio también muy importante que se hizo en el estado de Morelos es el estudio Tlaloc. Aquí vale la pena mencionar que en esta población la prevalencia de cualquier tipo de discapacidad es del 18% y 56% es debido a discapacidad visual. En este estudio principalmente está enfocado a la parte de retinopatía diabética, y ellos identificaron una alta prevalencia de la misma, del 32% prácticamente, y algo que es muy importante es que en esta población 5% tuvieron retinopatía diabética no proliferativa y 7% retinopatía proliferativa. Vale la pena mencionar que en este estudio en particular la población incluyó personas de 20 años de edad y más, a diferencia de los otros estudios que les estoy comentando, que son de 50 años en adelante. Entonces, es un problema bastante importante en esa población. También tenemos otro estudio que realizamos en el año 2013, en el estudio de Tlaxcala, y vale la pena mencionar que en el estado de Tlaxcala la discapacidad visual representa el 60% de todas las discapacidades, y de hecho de los estudios que les estoy presentando, este es el que tiene la prevalencia más alta de ceguera, que coincide con los datos que presentó el doctor Rafael Lozano. Aquí tenemos que la prevalencia total de discapacidad fue del 8,2%, pero solo estamos incluyendo a partir de moderada hasta ceguera. Y como comentaba, moderada y severa son prácticamente, en particular ceguera, que es 4,2%, lo cual representa un problema sumamente importante para esta población. También hay otros 3 estudios que son llevados a cabo con la metodología RAP, y estos también son estudios de base poblacional con una metodología distinta, pero igualmente representativa que los estudios anteriores. Y aquí vale la pena mencionar que el estado de Nuevo León, igualmente el 60% de la discapacidad está representado por la discapacidad visual. En este estudio, 31% de las personas tenían diabetes y había una prevalencia o identificaron una prevalencia de ceguera del 1,7%. En el caso de catarata, la prevalencia fue el 32% y glaucoma 16,3%. Otro estudio también llevado a cabo con esta metodología RAB es el que llevaron a cabo en Querétaro, y aquí también la discapacidad visual representa prácticamente el 60% de cualquier tipo de discapacidad.
En este estudio la prevalencia de ceguera fue del 1%. Vale la pena mencionar que de los estudios que estoy describiendo, esta es la población que tuvo, o el estudio que tuvo la prevalencia más baja de ceguera. Si la comparamos con la de Tlaxcala, pues hay una diferencia sustancial. En este mismo estudio tenemos una retinopatía diabética de 17.5%, cualquier grado de retinopatía, que también representa la prevalencia más baja en comparación con los demás estudios. Y finalmente la prevalencia de cualquier grado de retinopatía es 22.5%. Finalmente tenemos otro estudio que se llevó a cabo en Chiapas, también con la metodología RAB publicado en el 2012, y aquí vale la pena mencionar que esta es la población que tiene, de acuerdo con los datos del INEGI, la prevalencia más baja de cualquier tipo de discapacidad, 12%, la más alta que he mencionado es hasta del 18%, pero nuevamente la discapacidad visual representa prácticamente el 60%. En este estudio, evaluando específicamente retinopatía diabética, se identificó que el 8% de las personas con retinopatía diabética tenían ceguera y el 11% discapacidad visual severa. A pesar de que la prevalencia la prevalencia de ceguera fue el 2.3%, y algo muy importante es que cualquier grado de retinopatía diabética fue bastante alto, de 38.9%. Entonces, con estos estudios, ustedes como pueden ver, el contexto de donde se realizaron estos estudios es muy importante. Comenté que la prevalencia de ceguera en estos 6 estudios osciló entre 1 y 2 y 4%, lo cual es muy importante. No obstante, la prevalencia de catarata es muy similar, excepto en el estudio de Chiapas, que fue de 63%, en los otros estudios estuvo alrededor del 35%. Entonces, con esto, lo que yo diría que los retos en salud visual, de acuerdo con estos resultados, es que tenemos que invertir en personal sanitario oftalmológico, insumos e infraestructura, y obviamente considerar el contexto para poder, de manera eficiente, eliminar las barreras de acceso a los servicios oftalmológicos de calidad, obviamente monitorear, generar más estudios o más evidencia científica para los tomadores de decisiones y también priorizar las intervenciones para tratar de manera efectiva estos problemas de salud visual. Y nada más para cerrar, les quiero comentar que un grupo multidisciplinario o interinstitucional estamos trabajando en la encuesta nacional continua de 2025, que incluye por primera vez un rubro bastante amplio de salud visual. Son alrededor de 50 ítems y se incluye una valoración clínica también, una evaluación clínica. Y esta encuesta va dirigida a determinar cuál es la demanda de atención en más de 20,000 personas a lo largo y ancho de todo el país. También se va a evaluar el uso de lentes para ver de lejos y de cerca, es decir, para hacer las estimaciones adecuadas y ver qué infraestructura requerimos y cómo podemos enfrentar esta problemática, que ya vimos que tanto los errores de refracción como los errores de acomodación son de las principales causas que generan discapacidad, pero además son reversibles. También se va a evaluar algunas enfermedades oculares en población adulta de 40 años de edad y más y en aquellos que tengan diabetes, como son retinopatía diabética, degeneración macular relacionada a la edad, glaucoma, ojo seco y catarata, entre otras. Y algo muy importante es que se va a ver toda la cascada de atención, es decir, estos pacientes a dónde acuden, dónde son diagnosticados, qué tipo de tratamiento reciben, para ver qué tanto rezago en estos rubros tenemos. Y finalmente se va a hacer una evaluación de opacidad de medios y retina, se va a tomar en una submuestra de adultos, se va a tomar fotografías de fondo de ojo, obviamente a toda la población evaluada se le va a medir la agudeza visual y esto nos va a permitir hacer otras estimaciones que se requieren para poder tener un contexto más preciso en cuanto a la salud visual en nuestro país. Y algo muy importante es que esta encuesta va caminando bastante rápido. El trabajo de campo estará terminando en diciembre del 2025 y nosotros esperamos tener el reporte final alrededor de julio del 2026, donde ya podremos presentar los resultados oficiales derivados de esta encuesta. Y aquí están todas las instituciones que están participando. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una alianza público-privada y esto es muy importante para poder sumar esfuerzos y poder combatir de manera más eficiente este problema de salud pública. Muchas gracias por su atención. En lo que prepara la presentación del doctor Lozano, aprovechamos para algunas preguntas. No sé si hubo alguna pregunta del público. ¿Existe algún estudio que haya medido el efecto de las intervenciones que hemos hecho como país para disminuir la carga de ceguera? Sí, de hecho, en México en particular existen algunas iniciativas para medir el impacto de algunas intervenciones. Por ejemplo, aunque no es el caso, pero por ejemplo para el caso de errores de refracción,
En el año 2020 se publicó una evaluación del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Se hizo la evaluación de impacto tanto económico como en el impacto educativo en educación en los niños y en los adolescentes. También existen otras evaluaciones, por ejemplo, que el impacto de la cirugía de catarata a menor escala en cuestiones de calidad de vida, en reducción del estado de fragilidad, cuestiones de salud mental y también algunas evaluaciones económicas que se hicieron hace como 5 o 6 años con los datos del Seguro Popular. Son algunas de las intervenciones a gran escala que existen.